Señores, Hipólito Mejía vuelve a amarrar la chiva. Y les digo esto porque ha trascendido a través de las redes sociales un encuentro, una visita de cortesía del exmandatario Hipólito Mejía a Danilo Medina. Y les traigo primicia, ¿eh? Les traigo primicia. Porque producto de esta reunión, finalmente se pactó la reforma constitucional. Y no con Luis, sino con Hipólito. Y la primicia es que producto de este acuerdo, que viene no solamente con varias condiciones, con un ganar-ganar político. Y los quiero, ¿verdad?, poner claros. Les he dicho reiteradamente a través de este espacio que en política nada es fortuito. Todo tiene una razón de ser y un fin. ¿Y cuál es el común denominador? O más bien, ¿cuál es el beneficio que obtendría cada uno de los mandatarios? No solamente Hipólito Danilo, que eran los que tenían que ponerse finalmente de acuerdo con la reforma, porque Luis quiere su reforma constitucional, sino qué gana Danilo, qué gana Hipólito y qué gana Luis. Luis obtiene su reforma, que quiere poner los candados y supuestamente un ministerio público verdaderamente independiente, pero no, lo que quiere es reformar su constitución como han hecho todos los presidentes para habilitarse electoralmente hablando. ¿Qué gana Hipólito con eso? Poder. Recuerden ustedes que Hipólito es un veterano político y quedó electoralmente y políticamente fortalecido luego de la contienda electoral. Esos diputados, esos senadores que obtuvo el PRM, no son todos al unísono de Luis, son PRMistas. Y los dos grandes segmentos más importantes dentro de ese partido son la corriente de Hipólito Mejía y la corriente de Luis Abinader. Hipólito mantiene poder porque está habilitado. ¿Qué necesita Danilo ahora mismo? Poder. Y por ende necesita habilitarse. Y ahí la primicia. No se sorprendan ustedes porque que vean a Danilo en actitud de volver a ser candidato. Muy posiblemente lo vean siendo candidato para 2028 porque parte del pacto o la única condición de un apoyo a la reforma constitucional del parte de la oposición, por lo menos del segmento del PLD, es que habiliten a Danilo Medina como posible candidato presidencial con miras al 28. Y esta es un plan, esta es una salida, un plan ante la negativa de Gonzalo Castillo, no solamente de haber aceptado la candidatura otra vez, ahora en el 24, sino ante la eventualidad de no aceptarla más allá del 24, que era donde más le favorecía. Venía de ser un candidato, de tener una participación importante, un 38%, aunque desde el poder, y lo lógico era que repitiera como candidato, así como hiciera Luis Abinader del 2016 al 2020. Entonces, la única salida que ve no solamente Danilo, sino ese grupo, ese sector, ese segmento importante que dirige hoy en día al PLD, que está alrededor del exmandatario, entiende que lo más viable, que la salida más expedita ante esta crisis política es llevar un candidato que al unísono encarrile a la base PLDista en un proyecto presidencial. Y entienden todos que ese es Danilo Medina y por eso se está articulando esta estrategia. Ahora bien, ahora bien, aquí con este pacto de una reforma constitucional que implique una independencia, entre comillas, del Ministerio Público, porque lo único que hará es independizarla de los demás, pero sería todavía influenciada y muy dependiente de Luis Abinader. Lo que busca el actual presidente es asegurarse que en un futuro, así como fue vulnerable Hipólito de persecución, pero que eh, se le respetó, así como él recapacitó durante su gobierno cuando se empezó la persecución en contra de Leonel Fernández, política, y le puso freno ahí y dijo, no se le puede perseguir a un expresidente. Y él se vio en el espejo de Leonel Fernández inteligentemente y no permitió eso. Y el PLD entonces actuó en consecuencia. Ni Leonel, ni Hipólito, ni Danilo Medina, perdón, persiguieron a Hipólito Mejía, políticamente hablando, que tenía hechos durante su gobierno de casos de corrupción, escándalos de corrupción, que eran perseguibles. Sin embargo, no se hizo tal. Ahora, quien rompió con ese acuerdo no firmado, pero conocido por todos, fue Luis Abinader. Abinader.
y no respetó esa máxima política y cometió el error táctico, ¿verdad? Conveniente para la sociedad que se persiga la corrupción, pero táctico, políticamente hablando, de perseguir a un expresidente, en este caso a Danilo Medina, por lo que tumbó el puente de cualquier negociación para una reforma constitucional. Por suerte, el comodín que le quedaba a Luis, que aunque él no lo vio así en su momento, no lo entendió, era Hipólito, que tiene una relación muy estrecha con el expresidente Danilo Medina. Yo no creo que pudieran Danilo y Luis tomarse un café juntos para ponerse de acuerdo. Y les repito, esta información se trascendió. ¿Por qué? Porque es una reunión secreta. Esa imagen que ustedes ven ahí fue publicada por Karim Abu Nabaa en sus redes sociales, en su Instagram, de una visita reciente de Hipólito a Danilo Medina. Y eso movió las avispas. Y la gente empezó a indagar, a investigarse. Pero acá es una reunión reciente. ¿Qué hace Hipólito con Danilo? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que ha anunciado el presidente Abinader es una reforma. Automáticamente está Hipólito con Danilo. No hay que ser un genio para deducir que se están tratando temas de la reforma constitucional. Entonces, luego de filtrarse estas imágenes, ¿no? Y con las indagaciones, me llega la información que le acabo de dar en primicia, de que ya está pactada la reforma y que el acuerdo principal entre el PRM, le hace el presidente Luis Abinader, y el PLD, le hace Danilo Medina, como intermediario Hipólito Mejía, es que se habilite a Danilo. Evidentemente, esa habilitación de Danilo viene conjuntamente con la habilitación de ¿quién? De Luis Abinader. Porque Luis está regido con esta reforma constitucional del 2015, donde ya él tiene un periodo 2020-24 y se reeligió 24-28. Si se modifica en el 25, por ejemplo, la Constitución, él no podría volver a ser candidato, porque la Constitución ya, bajo la que él fue electo, se lo prohíbe, a menos que se le aplique la interpretación que se hiciera de 2010, de que él se está habilitado. O sea, para que no hayan esos dimes y diretes, se está ya trazando una estrategia con juristas constitucionalistas para que avalen que la reforma constitucional nueva 2025 relanza la constitución y es una constitución nueva y por ende no afecta, porque no es retroactiva, a Luis Abinader y por lo tanto tampoco a Danilo Medina. Y ese acuerdo mutuo y esa narrativa que se va a instalar ahora en los medios de comunicación por diferentes juristas constitucionalistas van en el sentido de consumar este acuerdo. Hipólito como intermediario, ¿qué gana? Poder político y gana puntos en la candidatura de su hija, que es el proyecto presidencial de los Mejía. El presidente Mejía está anotándose puntos, así como lo hiciera, fortaleciéndose con legisladores. Ahora en la contienda electoral más reciente, ahora gana puntos con el presidente Abinader, garantizándole como intermediario, como puente, ¿no? Ponerse de acuerdo con la oposición, por lo menos con el sector del PLD de Danilo Medina, para llegar a un consenso. Recuerden ustedes que aunque el PRM tenga mayoría mecánica y quórum mecánico para una reforma constitucional, es traumática y va en detrimento del partido de gobierno hacerla de manera unilateral. Y como experiencia eso lo tiene Hipólito Mejía, se lo advirtió a Luis. Recuerda lo que me pasó a mí. Yo la reformé con mayoría mecánica. Compré 2 o 3 legisladores de la oposición en ese momento del PLD y pasé mi reforma. Pero el rechazo, porque causa rechazo el hecho de una reforma constitucional continuista. Para mermar eso, tú debes lograr un consenso, como hizo Leonel en el 2010. Y un consenso con su opositor, Miguel Vargas. Eso hizo que no fuera traumático para el partido de gobierno. Miguel cayó en esa trampa estratégica política y por eso, aunque yo me hice con la candidatura y Miguel tuvo que hacerme una cucaramácara, eso dejó bien posicionado el PLD en el poder para continuar más allá de 2012. Ustedes conocen el resultado electoral como Danilo Medina, que no siendo el mejor candidato a vender del PLD como imagen, como orador, aunque sí como político estadista, que lo demostró luego, se hizo popular desde
desde el cargo, pudo articularse una estrategia para ganarle al PRM con la ayuda y entonces PRD, con la ayuda evidentemente de Miguel Vargas en el 12. Con esa experiencia y con ese conocimiento de causa, el expresidente Hipólito Mejía entonces le recalca a Luis Abinader: tenemos que llegar a un consenso. Si tú quieres tu reforma para independizar al Ministerio Público totalmente y garantizar eso. Ahora bien, ¿qué queda todavía por debatir? ¿Qué queda por dilucidar? ¿Qué queda por afinar? Que es lo más importante políticamente hablando en este acuerdo, porque estemos claros, y se lo he dicho, una reforma constitucional, usted no se va a topar con eso, de que porque nació orgánicamente como respuesta a las necesidades de transformación que tiene un país. Falso. Son intereses políticos los que mueven eso. Y son decisiones de actores políticos para poder movilizar y llegar a buen término una reforma constitucional. Y lo que queda por limar es lo siguiente: para mí va a ser lo más traumático que vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué garantías quiere el presidente Abinader? Evidentemente, el presidente Abinader quiere garantías de que su legado no se vea manchado, cuasi destruido como el de Danilo Medina. Sería cuesta arriba para el presidente Luis Abinader que, saliendo él en el 28 del poder, si no logra continuar más allá del 28, que esa es mi tesis que va a querer seguir, pero si él no logra continuar y sale, él no va a querer que empiecen a salir o a explotar persecuciones y casos de corrupción de su gobierno, de su legado, como le está pasando a Danilo Medina. Se está viendo en ese espejo. Pero ya él no puede pactar que no le pase eso con Danilo, porque se lo hizo Danilo. Entonces lo que falta por rimar ahora es un acuerdo donde, pese que a Danilo y al PLD se le persiguió, se le explotaron los casos de corrupción, y qué bueno, ¿no?, para la sociedad, de que se exploten los casos de corrupción del PLD, ahora del PRM, de la Fuerza del Pueblo, que se le exploten y vayamos saliendo de los corruptos, ¿no? Pero al presidente Abinader no le conviene eso, no quiere eso. ¿Cómo pactar con Danilo, verdad? Y cómo garantizarle al presidente Luis Abinader que en un eventual gobierno de la hoy oposición PLD no se va a perseguir el gobierno de Luis Abinader como hiciera con el de Danilo. ¿Cómo garantizar eso? La única salida, la única vía es que de alguna forma logre el expresidente Hipólito Mejía convencer no solamente a Danilo que respete eso, sino a Luis Abinader de que él va a ser garantía de que Danilo cumpla eso desde el PLD. De que si en el hipotético caso el PLD llega al poder en el 28 o en el 32, en el año que usted quiera, pero que retornen al poder, no se empiecen a perseguir y a explotar casos de corrupción de la gestión de Luis Abinader. Entonces, básicamente, y eso se lo agrego yo, lo que ha trascendido en la mesa de negociaciones, la palabra mágica que ha logrado darle algún tipo de confianza a Luis Abinader para que acceda a esta especie de pacto, ¿no?, entre Hipólito y Danilo, es el hecho de la habilitación presidencial. Diciéndole al presidente: mire lo que me ha pasado a mí, yo soy un expresidente y estoy habilitado constitucionalmente, yo puedo aspirar a inscribirme en cualquier momento. La presión que yo te meto a ti, Luis, la cabra, coloquialmente hablando, ¿verdad?, que yo te doy, es porque yo me puedo inscribir. Y en cualquier momento te me inscribo y te parto ese partido en dos. El lío que le armó Leonel a Danilo es porque Leonel está habilitado y puede inscribirse. Y mire cómo le partió el partido en dos. Entonces, si tú estás habilitado, ya esa es la mejor garantía para que tú puedas, ¿verdad?, de alguna manera maniobrar para que no seas perseguido. A Danilo no pudo defenderse del gobierno de nosotros por esa razón, porque no está habilitado y aún así tiene poder. Si ahora tú le devuelves ese poder que esté habilitado electoralmente para que no se le respete, para que no se le persiga, estamos hablando de un tema de practicismo político, ¿no?, para que los empresarios puedan honrar compromisos adquiridos durante los gobiernos del PLD, ¿verdad?, y mantener ese partido fuerte económicamente hablando, es que
tú, al igual que yo, y al igual que Danilo, estemos habilitados, ¿verdad? Políticamente hablando, electoralmente hablando. Sin una reforma, si Danilo tira la casa por la ventana y te troncha la reforma, entonces tú estarías en desventaja igual que él. ¿Cuál sería la razón para que yo, Hipólito Mejía, que conjuntamente con Danilo, que somos amiguitos, ¿verdad? No te boicoteemos una reforma constitucional a ti? Hipólito quiere que Carolina sea la candidata presidencial. Luis no puede continuar más allá del 28, a menos que reforme la Constitución. ¿Por qué razón Hipólito no le boicotearía una reforma a Luis? Y Luis Abinader, dentro del PRM, que no tiene el control absoluto de todos los legisladores, por más recursos que tenga del gobierno, con Hipólito y con Danilo en contra, y Leonel también, por consiguiente, por estrategia, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi aliado, es mi amigo. Entonces, con esos tres presidentes unificados en torno de que Luis Abinader no pueda reformar la Constitución, se le baraja, le echan un jabón en el sancocho. Y pasan los 4 años y el presidente Abinader no podría reformar la Constitución y saldría deshabilitado. Entonces, la carta que se está jugando ahora con Luis, mira, te está empezando tu periodo. Tú estás nuevecito en 4 años que le puede hacer la vida difícil a cualquiera de nosotros. Este es el momento crítico, este es el punto de inflexión para todas las fuerzas. Tú eres un presidente reelecto ahora con todo el poder del mundo, empezando tu segundo periodo. Me puede hacer la vida difícil a mí y se la puede hacer a Danilo. Tú te puedes arriesgar en estos 4 años, hacerte con el control suficiente de una matrícula de quórum suficiente en el Congreso para tú reformar la Constitución atento a ti. Y nosotros podemos empezar a bombardearte desde ahora para que tu gobierno pase muchas dificultades y tú no puedas pasar las reformas. Y en la recta final, cuando tú no pases las reformas, tú vas a estar en la misma posición que está Danilo, y no se sabe lo que pueda pasar en el 2028, quién se cuelga presidente, y nos jodan los tres. Ahora, si nos ponemos de acuerdo ahora, te apoyamos tu reforma, tú habilitas a Danilo, te habilitas tú, y los tres estamos tranquilos, sin problema. Eso es lo que está sobre la mesa, señores. Y eso es lo que falta limar, esos detallitos. Si Danilo, pese a que sus hermanos, sus más cercanos, sus más fieles colaboradores están en la chirola, va a pactar con Luis finalmente. O sea, ya pactó, si eso va a caminar así. Y si esa gente que están involucrados en los casos de corrupción, que están ahí en la chirola, van a aceptar eso sin causarle ningún trauma jurídico a Danilo, pactando, por ejemplo, con el Ministerio Público, ¿verdad? A menos que Luis le garantice que eso no suceda, con Hipólito como intermediario. La noticia está servida. Los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo publico.